Gracias, Padre, por tu bondad y por tu amor, en el nombre de Yeshua, amén. Prácticamente yo ya les dije la parashá en la alabanza. Ajá. ¿De qué se trata? Bueno, por lo menos, ¿cómo se llama, Yair? ¿Cómo se llama la parashá esta semana? Jorá. Bien. Bien. ¿En qué libro comienza? ¿En qué número está? Números. ¿Números qué? 16, perfecto. Sí, se la sabemos todos. 16 hasta el 18. También hay Primera de Samuel, Ezequiel, Hebreos y Mateo. ¿Y de qué se trataba? La rebelión de Coré, ¿cierto? Coré se unió con 3 personas más que eran también líderes y 250 personas de autoridad y se rebelaron. ¿Contra qué se rebelaron ellos? Moisés y Aarón. ¿Y por qué? Porque ellos pensaban que ellos los iban a gobernar. Como los sacaron de Egipto, pero nada más para gobernar a ellos. Y había algo, y ahí había algo más que eso, sí, súper bien. Y había algo adicional. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? Ofrendas. ¿Pero los levitas podían hacer ofrendas? ¿O hacer los sacrificios? Los sacrificios no. Podían ayudar con cosas del templo, sí. Como los instrumentos, la mesa, la sangre, pero no podían hacer como tal el sacrificio, solamente los sacerdotes. Y los levitas querían exactamente hacer eso. Entonces le presentaron ante Moisés y le dijeron: pero ¿acaso ustedes son los únicos que son hijos de Adonai? ¿Acaso ustedes son los únicos que tienen la autoridad? Pues nosotros también. Y es como nosotros presentarnos, por ejemplo, delante de los pastores y decirles: pues usted no es la única que puede predicar, yo también puedo predicar, ¿cierto? Como decirle al pastor Robert o eso, o a la pastora Pilar, o por ejemplo al pastor Camilo, decirle: pero usted, ¿por qué tiene que ser el que le enseña a los jóvenes? Yo quiero ser el que les enseña, yo también puedo serlo. Y resulta que Adonai les quería mostrar que no era no era porque ellos se autoproclamaron sacerdotes, sino porque Dios los había proclamado sacerdotes. Vamos a ir a Números 16, versículo 4 al 6. En el versículo 3 dice: y todos ellos, o sea, las personas que estaban contra ellos en rebelión, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios, todo el pueblo fue consagrado. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema, como acaba de decir Beni, sobre el pueblo del Eterno? Vamos a ver qué se respondió. Versículo 4, Damián, ¿lo tienes? 4. ¿Sí? Tito, dale tú. Versículo 4. And when Moses heard it, he fell upon his face. Sigue hasta el 6. And he spake unto Korah and unto all his company, saying, even tomorrow the Lord will show you who are his and who is holy, and will cause whom he hath chosen when he calls to come near unto him. This do, take your censers, Korah and all his company. Miremos esas palabras como tan retumbantes. Hasta yo me quedé como así que mañana por la mañana el Eterno hará saber quién le pertenece. O sea que el otro pueblo no le pertenecía al Eterno. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pero ¿qué? ¿Por qué el Eterno está diciendo eso? Lo que yo entiendo es Ajá. que él está hablando nada más a él, no a los demás, digamos, no a los del pueblo, digamos, está hablando con él nada más. Ajá. Porque él es el que se está rebelando. Ok, el Eterno habla por medio de él. Claro. Él es como el vocero. Listo. ¿Por qué el Eterno dice ahí: el Señor hará saber quién es el que le pertenece al Eterno? El que puede hacer los sacrificios, las ofrendas. Ajá. Ajá. Vamos a ayudarnos un poquito. Segunda de Timoteo 2:19. Sí, en el Nuevo Testamento. Para allá al final. Segunda de Timoteo 2:19.
Dale, Giovanni, léelo. Duro, lo más duro que puedas. 2:19. ¿No? No te arriesgas, Cristi. Lo más duro que puedas. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, having this inscription: "The Lord knows those who are His, and everyone who names the name of the Lord must turn away from unrighteousness." Gracias, Cristi. Voy a leerlo otra vez yo en español. Pero Adonai ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Eterno conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Eterno han de apartarse de la maldad. Entonces, ¿quiénes son los que le pertenecen al Eterno? Que se apartan de lo malo. Los que se apartan de la maldad, ¿sí? ¿Y cuál otro? Ahí dice: Con el sello. todo el que invoca el nombre del Eterno. Todo el que invoca su nombre y se aparta de la maldad. ¿Por qué el Eterno en esta diapositiva, en estos versículos de número 16, está diciendo: Adonai dirá quién es el que le pertenece? Porque el pueblo no estaba mencionando el nombre del Eterno, ni siquiera estaban diciendo: ve, fue Adonai el que puso a Moisés y a Aarón ahí. No, el pueblo se le olvidó el nombre de Adonai. El pueblo estaba contra los humanos, diciéndole: ustedes que se pusieron ahí. Y aparte de eso dice: y todos los que invocan el nombre y se apartan de la maldad. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo en ese momento estaba en maldad, estaba en rebelión. Así que en ese momento el único que estaba conforme el corazón de Adonai, de que invocara su nombre y de que se estaba apartando de la maldad, era Moisés y Aarón. Por eso en ese momento el que le pertenecía al Eterno era Moisés y Aarón. La pregunta es: ¿nosotros le estamos perteneciendo al Eterno? Se puede decir aquí, mañana se enfrenta alguien contra ti y diría: usted no es nadie. Y el Eterno podría decir de ti: perdón, pero yo le voy a demostrar que él me pertenece o que ella me pertenece. Si estamos conforme a 2 de Timoteo, si invocamos el nombre del Eterno y nos apartamos del mal. Ahí hay una pregunta. Vamos a ver otra clave para entender mejor. Ezequiel 18, versículo 19 al 20. Es como por la mitad. Más allá de la mitad. Ezequiel. Después de Jeremías. Versículo 19 y 20. Dale, Luis Eduardo, ya lo encontraste. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del limpio será sobre él. Bueno, el Eterno aquí, miremos que aquí en Ezequiel está diciendo: no va a pagar el hijo por el padre. Ahora volvamos a Números 16. Coré se reveló. Coré 3 más 250. En total se revelaron 254, ¿verdad? Esos 254 ¿cuál fue el castigo que el Eterno les dio? ¿Alguno sabe? ¿A los 250? Sí, a Coré y a los 3 más a los 250. Les dieron 2 castigos. ¿Qué castigo se les dio? A Coré y a los otros se los tragó la tierra. Y los otros fueron quemados por el fuego. Vamos a leer por qué lo que está diciendo Eduardo, que sí, tienes toda la razón. Números 16 de 9 al 11.
Damián. Is it for you, Mayor Trifle, that the God of Israel has separated you from the community of Israel to bring you close to himself, so that you can do the work in the tabernacle of Adonai and stand before the community serving them? He has brought you close, and all your brothers, the sons of Levi, with you. Now you want the office of Kohen too. That's why you and your group have gathered together against Adonai. After all, what is Aaron that you complain against him? Entonces Moisés le respondió a ellos cuando se rebelaron, estaban ahí en medio de la rebelión. Moisés les dice: ustedes se dieran cuenta, se están rebelando realmente contra Adonai. Contra Aarón no, porque Aarón es un humano, él no. Pero se están rebelando contra las órdenes de Adonai, porque Adonai fue el que puso a Aarón como sacerdote. Sigamos leyendo en el versículo 12 al 14. Lía, lo más duro que puedas. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Elad. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es porque no hayan dicho venir a una tierra criada de leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino también te enseñaré nosotros personalmente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, y nos has dado heredades de la tierra y viñas. Sacaréis los ojos de estos hombres, no subiremos. Moisés primero les habla y les dice: no, esperen, ustedes se están rebelando contra Adonai, esperen que Adonai les dé la respuesta de quién es el verdadero que les escogió. Y luego manda a llamar a 3 personas y les dice: vengan, les quería decir algo. Y esas 3 personas le dicen: no, o sea, también estaban unidos a la rebelión. No, nosotros no vamos a ir, porque es que usted no nos manda, porque es que usted prometió una cosa y resultó que no. ¿Quién se acuerda de las parashá pasadas? El pueblo, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Por desobediencia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pero eso fue después. Pero Josué dio un buen reporte con Caleb. Josué dio un buen reporte y Caleb también, sí. Y después de los 40 años, ellos 2 fueron los únicos que entraron, el resto de la gente se murió. Pero ellos no entraron porque quisieron mandar personas, fueron, se llenaron de miedo, no creyeron en Adonai, en que Adonai los podía ingresar. Entonces, pues como no creyeron que Adonai los podía ingresar, pues Adonai no los entra. Ellos dijeron: no queremos entrar allá, ya hay gigantes, la gente es súper grande, supremamente fuerte, nos van a hacer añicos. Pues ¿qué dice el Eterno? Bueno, entonces no los voy a dejar entrar todavía. Si ustedes creen eso, pues está bien, no entren. Está bien, no entran y después se rebelan y empiezan a decirle a Moisés: tú no nos quisiste entrar a la tierra prometida. ¿Qué hace Adonai? Si usted tuviera 2 hijos y usted le dice: siéntese aquí. No, ahí no me quiero sentar porque ahí no me gusta, ahí me va a hacer daño, me va a picar una hormiga. Siéntese aquí. No, ahí no. Bueno, entonces no se siente. Quédese aquí parado. Y se pone a llorar. ¿Por qué está llorando? Porque usted no me dejó sentar. Hombre, le dije que se sentara y no quiso, ¿cierto? Prácticamente lo mismo, solo que en situaciones peores. El Eterno dijo: vea, ¿saben qué? Me tienen, pero vea, fastidiado ya. Y ellos se les metió a la cabeza que había sido Moisés el que no los dejaba entrar. Inclusive se volvieron groseros. Digamos que, por ejemplo, llega la pastora o el pastor y los llama, le dice: Tito, Edwin, venga, siéntense conmigo que quiero hablar con ustedes una cosita. Y ustedes llegan y le dicen: oigan a la pastora. No, yo no voy por allá. ¿Y por qué? Yo no quiero ir. Ustedes imaginan lo que estaban haciendo con Moisés. Estaban haciendo eso con Moisés. Y Moisés fue mucho más. Moisés fue la persona que el Eterno los ayudó para liberarlos de la esclavitud. Y ni siquiera a ese quisieron ir y recurrir. No le tenían el respeto, no le tenían el valor a Moisés. Él no entró tampoco, ¿verdad? La tierra. Moisés no podía. Pero hay una explicación mucho mayor. Si él entraba a la gente a la tierra prometida, él se volvería el Mesías. Y el Mesías todavía no era tiempo de que viniera. Es como todo aquí, cada uno tiene
Todos tenemos una posición, exactamente. Como dijiste hace ratito allá arriba. ¿Ah? Que, como dijiste Allá arriba, ajá. que sigamos conforme con lo que tenemos. Cada uno tenemos algo. El que tiene mucho se le pedirá mucho, el que tiene poco se le pide poco, el que tiene un talento se le declara ese talento, el que tiene la paciencia se le declara y se le pide de esa paciencia. ¿Saben alguno por qué Chantal no vino? No se queda bien. ¿No se sentía bien? Ella llegó a la mamá a la casa. A la casa. Ay, yo no la vi. O sea que ella ahorita se había ido. Ella me dijo al decirlo a tú y Camilo. Ah, bueno, gracias. No vi que la pastora Carlita se había ido. Entonces Adonai se enoja y dice, no más. ¿Saben qué? Saquemos a esta gente de aquí porque ya no lo soporto más. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el castigo que Adonai les da a los que se rebelaron? Números 16 en el mismo capítulo, pero versículo 23 al 26, Edwin. Lo más duro que puedas. The Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle before Dathan and Abiram. And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. Y el versículo 31 al 32, Benny. As soon as he finished saying all this, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them and their households, and all their associated with Korah, together with their possessions. They went down alive into the realm of the dead, with everything they owned. The earth closed over them, and they perished and were gone from the community. Ya vimos el castigo, pero yo les quiero preguntar algo. Sabiendo que ya leímos ahorita la parte de Ezequiel, ¿por qué él murió acompañado? ¿Con quién murió él? ¿Con quién se fue al fondo de la tierra él? Con sus hijos y con su esposa Sus bienes, y sus bienes. sus animales. ¿Por qué? Porque era limpio. Pues no era limpio, pero era como él era. No sé cómo explicar la palabra. En Primera de Samuel era apartado. Pues, o sea, apartado no al bien, sino que estaba mal, pues es lo que tú quieres decir. Bueno, en Primera de Samuel hay un hijo de Coré que él luego hizo el bien y se destacó por hacer el bien. O sea que no todos los hijos de Coré murieron. Entonces los que sí murieron, ¿por qué? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? Porque también se rebelaron. Quedó vivo uno. Hay hijos de Coré que quedaron vivos, porque después en Primera de Samuel vimos que ellos le sirven al Eterno con todo el corazón. Entonces eso lo buscó por el error de su padre. Por sus corazones. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Quién tiene otra idea? Pero si dice que se lo tragó a sus hijos, a él y a sus hijos, Ajá. está diciendo a todos sus hijos. Exacto, quedaron algún hijo vivo, pero ¿por qué? Para mostrar un ejemplo. No, sí, sigan diciendo lo que tiene de malo. Miremos esto. No sé, el señor Pepito Pérez tiene 4 hijos, ¿verdad? Pero Pepito Pérez murió con su esposa, Coré murió con su esposa y con algunos hijos. Pero habían unos hijos que ya se habían casado y ya habían conformado otro hogar. Cuando un hombre se casa y conforma un hogar, pasa a ser otra familia. Cuando una mujer se casa, pasa a ser una familia con su esposo. ¿Sí? Habían unos hijos que todavía estaban viviendo bajo el techo de Coré. ¿Y quién era Coré en su hogar? ¿Quién era Coré en su hogar? El padre, el líder, ajá, la cabeza, el sacerdote de casa. Los que están con él, o sea, su esposa y sus hijos,
se contaminan junto con él. ¿Por qué lo podemos saber? Porque le dicen allí que hasta las cosas que ellos tenían, Adonai les dice, apártense de ellos y ni siquiera las cosas que ellos tienen las toquen, porque todo lo que hay a su alrededor está contaminado. O sea que el hijo, la hija que ya se habían casado, ya habían formado otros hogares y se estaban comportando bien, se salvaron. Pero los que estaban bajo su mandato y ellos estaban también contaminados, ellos también padecieron junto con Coré y las cosas que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Contaminados. ¿Cómo se contamina algo en una casa? ¿Por qué las cosas son tocadas? Bueno, y los limpiamos con jabón y agua, ¿y qué? Pero están contaminadas, entonces ¿de qué forma? No es física. Nosotros no. Hay otra área aparte de la física. ¿Qué otra área existe? La espiritual. En una casa, dentro de la casa de cada uno de nosotros, hay espíritus. Y conforme nosotros nos portemos, esos espíritus puede que no sean tan agradables. Y los espíritus que hay en un hogar y que uno les permite dar cabida en el hogar, ellos permean todo lo que está ahí. Por eso el Eterno dijo, ni siquiera toquen lo que es de ellos, porque todo está contaminado con su rebeldía. Y a veces uno le da, bueno, la pastora ahorita justamente estaba hablando de eso, por ponerse, digamos, la camiseta con la A anarquista. Y esa camiseta la están haciendo con un fin específico, con un espíritu de rebeldía y de anarquismo, con un espíritu que no cree en Adonai, que dice ni Dios ni patria, porque eso significa anarquismo. Pero yo creo que no hago nada con eso y que eso solamente es una ropa. Pero resulta que todo en la vida, absolutamente todo, está rodeado y está permeado por un mundo espiritual. Tanto es así que cuando el profeta Elías estaba vivo y llega Eliseo y le dice, pero mire que vienen nuestros enemigos y nosotros dos estamos solos. No sé si alguno se acuerda de esa parte. Y Elías le dice, ay padre, ábrele los ojos para que él pueda ver lo que yo veo. Y cuando llega el padre y le abre los ojos, ¿el que ve? ¿No se acuerdan? ¿Ah? En la montaña vio todo un ejército de ángeles impresionante que los iba a defender a ellos. Nadie los tocó a ellos, nadie los pudo tocar, aunque supuestamente eran 2 contra un ejército. Pero es que lo que no sabían ese ejército es que tras ellos había un ejército gigante que Adonai había puesto a cuidarlos. En el mundo espiritual de nosotros también, usted cree que está solo en casa, pero usted no está solo en casa. Espero que lo que usted lo rodee sean ángeles del Eterno, sea, ¿cierto? Espero que sí. Si a usted lo espantan, cosas así, pregúntele a Adonai qué clase de espíritu es. Espero que no le pase. Espero que no se ponga a abrir portales viendo películas de terror, porque sí pasa, aunque no se lo crean. Hay películas que abren portales. ¿Ah? ¿Y los sueños? Hay sueños malucos, que por eso hay que orarle al Eterno para que te cuide los sueños, porque a veces es el pecado inconsciente, o a veces son cosas que vivimos, o también puede ser espíritus. Usted no mira nada, usted solo mira el trabajo y el trabajo, pero ¿qué piensas mientras trabajas? Son pensamientos Adonai, maravilloso, grande, poderoso, las 8 horas que trabajas. No, sí, así sí me van los Bueno. No, mañana trabajo. No importa. En tu casa, ¿cómo están los pensamientos? Y aunque ustedes no lo crean, yo les voy a ser sincera, yo no creía, y es una estupidez, que como así que uno ve una película de terror y abre portales. Y yo pensaba que eso era falso, hasta que mi mejor amigo y un familiar, un primo que no se conocen siquiera, los dos me dijeron que se están viendo una serie que dieron en Colombia, que no voy a decir el título para que no les dé tentación de ver esa serie, pero la serie era de espíritus y de buscar espíritus y cosas así horribles. Como a mí nunca me gusta el terror, pues. Y me dijeron, ambos me dijeron, mi mejor amigo me dijo, Cris, si usted supiera que desde que yo estoy viendo esa serie a mí me están espantando en la casa. Y después mi primo me llama y me dice, Cris,
yo quiero que venga, porque como yo era como la única creyente de la familia, por así decirlo, yo quiero que venga porque mi niño de 3 años, él nunca lloraba, pero de un momento a otro, a las 3 de la mañana, siempre se levanta a los gritos. Y qué casualidad que es justo cuando me estoy viendo la serie tal y tal. Y yo, ve, qué coincidencia. Fuimos y oramos y todo, y por la gracia del Eterno, el niño no volvió a llorar. Pero ellos se prometieron no volver a ver esa serie. Existen de películas a películas, pero sí hay unas que son entregadas y que son cosas que no deberíamos ver. Diga. Yo antes miré la de en Netflix, que estaba la cosa de Ouija board. Esa es que, con la de, había una que se llama Verónica. Qué miedo. La de la tabla y todas esas cosas. Bueno, no, pues cada cual. Yo le aconsejo que no lo haga. No, yo ya no. Ah, No, bueno, pero sí eso me está hacía bien. y me asustaba, como dices tú. Sí. Yo escuchaba. A veces, cuando termina la película, es cosa mental, pero a veces es real. Pero es real, es lo que yo. O sea, porque a veces uno queda psicoseado, recién termina la película y no vino sobre... ¿Cierto? A todos nos ha pasado. Pero sí existen algunas películas que son entregadas. No sé si ustedes supieron de la otra vez de una película, se me pasa el nombre de la película, pues es una película de terror. Y qué casualidad que 3 de sus actores murieron, uno de cáncer, el otro de un accidente y el otro de otra cosa, justo mesecitos después de que se lanzó la película. Y los 3 murieron de una muerte trágica, pues prácticamente destino final. Entonces, no son coincidencias, el mundo espiritual siempre nos rodea, siempre. Lo que yo me preguntaba, ¿quién no sé cómo me cuesta? ¿Quién saca? Digamos, si no fuera de verdad, ¿quién se saca eso? Eso no se sale nada más de la mente. Tuvo que hacer algo esa persona para llegar a esa posición de hacer esa película. Exacto, o a veces la película es hecha a base de un libro, pero el que hizo el libro es porque tuvo la vivencia, o porque lo leyó, o porque lo escuchó, o quizás se lo imaginó, o estuvo en medio de personas que hacen o hechicería, o satanismo, o bueno, un montón de cosas. Entonces, para prevenir eso, yo les aconsejo, traten de no ver películas de terror, allá ustedes. Cada uno hace lo que quiere, pero después ustedes verán qué pasa en sus casas. Cuando ustedes empiecen a ver que de pronto no los espanten, pero casualmente de un momento a otro, como que, ay, yo sí tengo mala suerte, pero todo se me cae, qué mala suerte la que yo tengo. A veces uno abre portales, uno abre portales que no debería abrir, que son innecesarios, pero a veces uno le gusta abrirlos y cae en la trampa de abrirlos. Entonces, ¿qué pasó con Coré? Él había tenido un espíritu de rebeldía tan grande que sin querer había contaminado a su esposa y a sus hijos. Pero como leímos ahorita en Ezequiel, el Eterno, ustedes no se preocupen, porque el Eterno juzgará conforme el corazón. Ahora, obviamente, si yo estoy con mi papá y mi papá hace un mal negocio y yo estoy viviendo con él, ¿qué pasó? Y lastimosamente él hizo mal la administración del dinero, pues yo también voy a chupar las casas en el momento que me llega, porque estoy bajo la cabeza de él. Pero en cuanto a juzgar del Eterno, el Eterno nos va a juzgar individualmente por nuestras acciones. Por ahí hay un dicho que es muy cierto: la salvación es personal, usted verá qué hace. Si usted quiere, es salvo. Si no, usted también escoge. Después no diga nada. Pero por ahí he dicho también que dice, después no diga que no le avisamos, ¿cierto? Porque se les está avisando. Entonces, listo. Ya leímos 31 y 32. Y eso fue con Coré y los 3 que se le juntaron a rebelarse con él. On, Abidán y no me acuerdo el nombre del otro. Pero los 250, ¿qué pasó con esos 250 que también se les habían unido? Porque es que es súper gracioso, lastimosamente, y quizás a todos nos ha pasado, algunos sí, otros no, pero llega y el compañerito que se hace el malo, y no, eso es mero malo. Hace poco lo vimos en una persona, que llegó un amiguito de él y eso se creía el chacho, el malo. No, es que yo soy una persona que yo he sido malo. Y se le acerca a otra persona, se vuelve su amiga o su amigo y también se quiere hacer sentencias. No, es que yo también he sido malo y no he matado una mosca, pero porque quiere parecerse al amiguito que ha matado a 5, entonces él también se cree el malo y también camina como un malo y se comporta como malo y habla como malo, porque yo también quiero ser como él. ¿Qué necesidad hay de nosotros acercarnos al del grupo?
¿Quién es el líder de tu banda? Nosotros siempre tenemos un amigo, una amiga, un grupo de amigos. ¿Quién es el que lidera la banda en la que tú estás? ¿Quién es el líder del grupito en el que mantienes? Y me gustaría saber si el que es el líder del grupito en el que mantienes es el que más feo habla, el que más groserías dice, ¿verdad? El que más morbosamente mira a las mujeres, el que sigue más viejas en ropa interior en Instagram o en TikTok. No sé quién será el que dirija la banda suya, ¿cierto? Pero usted sabrá. Y si ese es el líder de su banda, qué pesar de usted, porque mire lo que le pasó a los 250. Miremos al número 1635. Yair, léeme porfa números 1635. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men of Llegó el Eterno y dijo, existió uno que llegó y otros se le acercaron y no quisieron escuchar, aun cuando Moisés los llamó para decir, no, venga, arreglemos, no quisieron. Está bien, la plaga se extermina por completo, ¿cierto? Digamos que entran 3 ratas a mi casa, pero yo solamente maté a la que lidera. ¿Usted cree que las otras 2 qué? Ay, las voy a dejar durmiendo en mi cama y en la cocina. No, hay que matar a las 3, ¿cierto? Entonces igualmente pasó aquí. ¿Y qué pasó? Porque, listo, digamos que lastimosamente murieron, pero a veces hay que dejar cosas de recordatorio, porque si no volvemos y la cometemos. Y el recordatorio fue este, versículo 38. No tiene Biblia. ¿Tienes Biblia? No, sí. Bueno. Aquí está una. Mientras tanto, Rebeca nos va a leer el versículo 38. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas partidas para cubrir el altar. Por cuanto torcieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Léemelo en inglés tú, versículo 38, Edwin. The censers of these sinners against their own souls, let them make them broad place of covering of the altar, for they offer them before the Lord. Therefore they are hallowed, and they shall be a sign unto the children of Israel. Hicieron lo que están viendo en la imagen, agarraron las latas de los incensarios, las pusieron planitas y cubrieron el altar con esas laticas de cobre, para que quedara ante todo el mundo como un recordatorio de que no me debo rebelar, porque si me rebelo, pues me pasa algo malo. Y ahorita pasó, entonces lo puedo poner de ejemplo. Nuestro amado Miguel, Walter y nuestro amado Luis Eduardo pasaron al frente y comentaron sus testimonios. ¿Qué son ellos? Láminas de testimonio, para que los demás vean esas láminas de testimonio y no quieran hacer lo mismo. Pero si usted quiere hacer lo mismo, pues usted verá si quiere pasar por el fuego para luego ser lámina, ¿cierto, maluquito? Que no quieren serlo. No, pues yo creo que no quisieran, pero a veces uno es rebelde, ¿cierto? Entonces, miremos las láminas que tenemos en la iglesia para aprender de ellas. Yo creo que todos nosotros ya hemos sido láminas de alguna forma u otra. Y hay láminas que hacen caer a otras láminas que querían ser buenas láminas. ¿Qué es láminas? Una lámina puede ser como una hoja de metal, pero como es una hoja, no se le dice hoja porque no es tan endeble, sino que al ser gruesa y por ser de metal se le llama lámina. Es una hoja de metal. The one you put on top of a house. ¿Sí? Listo. It's hard like to explain. O sea, los incensarios estaban hechos con hojas de cobre. O sea, eran láminas, o sea, o como unas hojas, eran delgaditas, eran tablitas delgaditas, pero eran de cobre, no eran de madera ni de papel, sino que eran de cobre. Cuando llegan esos cobres y los agarraron otra vez, aplanaron las hojitas de cobre y las volvieron planitas. A eso se le llama lámina. Y con esas láminas de cobre lo pusieron en el altar para que quedaran como recordatorio de lo que pasó, para que todos vieran ese cobre y sepan, ese fue el cobre de los 250 que se pusieron rebeldes. Vamos a números 1641. Tito, lo más duro que puedas.
But on the morrow of the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the Lord. Llega, se abre la tierra y caen allá. Y supuestamente fue Moisés el que abrió la tierra. Yo no sé si Moisés tenía el poder para abrir la tierra. El fuego cae, se queman 250 y le dan la culpa a Moisés, que fue por Moisés. ¿Será que Moisés quemó 250 personas y se van a dejar cambiar por un hombre? No, pero estaban tercos como nosotros, que somos tercos y duros de cabeza. Y entonces seguían, no, eso es culpa de Moisés, yo estoy segura que es culpa de Moisés. Y puede pasar con nosotros, que a mí me llega y de pronto el pastor predica algo y justo me pasa yo por culpa del pastor, porque me estaba echando la mala suerte, ¿cierto? O digamos ustedes que escuchan de pronto un poco más al pastor Camilo, por culpa de Camilo. Y es el Eterno el que corrige, o sea, no tenemos ni cámaras en las casas, ni nada. Es el Eterno el que corrige a cada uno, porque el Eterno sí ve cada pensamiento, cada movimiento que nosotros hacemos. No tenemos nada que esconder al Eterno, porque no podemos esconderle nada a Él. Entonces esa gente se enoja y dice, no, esto es Moisés. Moisés es el que está haciendo ese daño. Y aparece algo peor. El pueblo no tuvo con la muerte de 250 quemados. El pueblo no tuvo con que la tierra se abrió. El pueblo no tuvo con eso. De la única forma que aprendió fue de otra forma. ¿Y cuál fue esa forma? Números 16, 44 al 46. Lía, lo más duro que puedas. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, apártense del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moshe a Aarón, toma el incienso y pon en el fuego del altar y sobre él pon el incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el tuyo ha salido de la presencia de Yahweh. La mortandad ha comenzado. Y comenzó realmente una mortandad y murió mucha gente murió, muchos. Y eso que Aarón llegó, y estaban hablando de Aarón y Moisés, y aún así Aarón llegó y pidió, suplicó por ellos, y el Eterno frenó. Pero cuando Aarón llegó a orar y a poner el incensario, ya habían muerto un montón de personas. ¿Cómo es nuestra vida? Porque uno dice, uy, no, pero tan duro el Eterno es que matando a esa pobre gente, ¿cierto? Pero es que a nosotros nos pasa a diario. A veces, voy a poner un ejemplo que se ve, pero también uno que no se ve. A veces hay un cigarrillo. Y entonces, no, pero eso fue nada más una vez que yo fumé. Y entonces llega y el Eterno te dice, no lo hagas, no lo hagas. Es más, llega y te da un dolor de cabeza horrible y de pronto vomitaste. Esa fue como el primer pare. Ey, espere, no. Ahí se abrió la tierra. Pero no, yo voy a seguir fumando, y llega y fuma. De pronto, pum, se da cuenta el papá o la mamá y lo regañan. Ese fue el segundo pare. Pero aún así, no, yo voy a seguir fumando de malas. A la gente, el que no quiera de malas, yo lo voy a seguir haciendo. Sigues fumando. ¿Será que el tercer pare puede que sea, o que de pronto estabas trabado en medio de una traba y un accidente, o un cáncer? ¿O será que sea que en medio de una traba haya una pelea y quedes en la pelea? ¿Cuál será el tercer pare que nosotros necesitamos? Esa es una cosa visible, porque el cigarrillo se ve y uno juzga el que fuma. Pero, ¿y qué hablamos de lo que no se ve? Las enfermedades. Lo que no se ve es, pueden haber dos cosas que no se ven, que supuestamente no se ven. La una puede ser, por ejemplo, fornicación. Yo me acosté con mi novio. La primera vez lloré todo el cuento porque me sentí súper mal, pero seguí acostándome con mi novio. Tuve problemas con él, me di cuenta que él era súper malo conmigo. Ese es como un segundo, hey, espérate, para, es que así no son las cosas. Háganlas correctamente y les aseguro que va a ir mejor en la relación. Pero no, ese segundo pare tampoco. Puede que haya un tercer pare, una enfermedad venérea, un embarazo. Él simplemente te utilizó y luego se fue. Y siempre en la vida hay pares.
El iracundo, ¿quién juzga la ira de otro? Ay, solo es que es enojón. Pero también, o sea, es que ¿quién dijo que fumar o fornicar o es lo mismo? Es pecado igual. El que se enoja y llega e insulta y dice madres hasta donde no más. La persona que él hirió se enoja y es el primer pare. Después va y se enoja con otro y es el segundo pare. Pero luego va, y como yo le dije un día a una persona que era un varón, hasta que te encuentres con un hombre, yo porque soy mujer, pero hasta que te encuentres con un hombre que no resiste y te pega un puño en la cara y te siente, ahí vas a aprender a no insultar a la gente. Porque siempre va a haber un pare. Siempre va a haber un pare. Usted dice, cree que no, porque lleva 3 años en las mismas y no ha habido el pare. ¿Eso cree usted? Eso creemos nosotros, cada uno de nosotros. Pero sí hay un pare. Y espero que el pare no sea algo que tengamos que lamentar después, ¿verdad? Así como ellos. No se abrió la tierra, no fue suficiente. Murieron 250 quemados, no fue suficiente. Hubo una plaga que mató 14.700 personas y por fin fue suficiente. ¿Será que hay que llegar hasta ese punto para que sea suficiente? Hay que llegar hasta el punto de perder todas las materias para dejar de jugar videojuegos hasta las 5 de la mañana y no ser responsable de hacer las tareas del colegio. ¿Será que es necesario luego yo graduarme, quizás raspado, como se dice en Colombia, pero después hay un montón de profesionales super pilos y no me contratan porque no soy bueno, porque no aprendí, porque tuve mi mente mientras estudiaba en otras cosas como estar jugando videojuegos o estar en TikTok? ¿Será que el pare es cuando yo me di cuenta que mis compañeros con los que me gradué, ellos sí pudieron encontrar un buen trabajo y yo no, porque yo no sé ni qué aprendí, porque estuve despistado mientras estaba estudiando? Cada uno de nosotros vamos a tener un pare. ¿Listo? Entonces vamos aquí en los pares. Y la última parte, ¿cuál fue la última parte que mencionamos? Recuerda que yo estuve 3 canciones. La primera fue, ¿cuáles fueron las alabanzas que cantamos ahorita? Agradecimiento, que es hacer lo que no hizo Coré. Coré envidió lo que el sacerdote hacía, pero en vez de envidiarlo hay que agradecer. En vez de envidiar que el otro tiene un mejor carro que yo, mejor yo agradezco el carro que tengo. Esa es la primera. Pero la segunda fueron ¿quiénes? Los 250 y los 14.700 que murieron, que empezaron a decir, no, pero usted fue el que nos metió en esta tierra, usted no me quiere meter en la tierra, qué pereza, vea todo el tiempo que voy esperando. ¿Cuál fue la segunda canción? La acabé de decir. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, ¿cierto? Esperar en el tiempo de Adonai. Esperar en el tiempo de Adonai. ¿Y cuál fue la tercera canción? La última que canté. El cordero y el león. El cordero y el león, porque la tocó. ¿Se orquesta no se acordaban. El cordero y el león. ¿Y cuál fue la introducción que yo dije para el cordero y el león? ¿Qué fue lo que yo dije? Que íbamos a alabarlo como el cordero y el león. ¿Por qué? Eso está en esta paracha. Bueno, miren pues la imagen y se dan cuenta. ¿Qué está cargando él? 12 varas. 13 con la de Aarón. Vamos a números 17 del 1 al 5. Cristi, lo más duro que puedas, por favor. ¿Todo? Sí. The Lord instructed Moses, speak to the Israelites and take 1 staff from them for each ancestral house. 12 staffs from all the leaders of their ancestral houses. Write each man's name on his staff. Write Aaron's name on Levi's staff, because there must be 1 staff for the head of each ancestral house. Then place them in the tent of meeting in front of the testimony where I meet with you. The staff of the man I chose will sprout, and I will rid myself of the Israelites' complaints that they have been making about you. Listo. Agarra entonces Moisés las 13 varas, porque son 12, los 12 tribus más Leví, más la tribu de Leví, serían 13. Agarra las 13 varas y las pone delante del arca de la alianza. ¿Y qué pasa con una de las varas? Florece. ¿La de quién? ¿Y qué estaba demostrando Adonai con eso?
que él era el escogido. Adonai dijo, yo les voy a hacer florecer un palo seco que hace como 3 años fue cortado de la raíz. Yo se los voy a hacer florecer con tal de que ustedes entiendan que soy yo el que está dando las órdenes, no es Moisés, no es Aarón, soy yo el que no los dejé entrar a la tierra porque se rebelaron, soy yo el que castigué a Coré, soy yo el que castigué a los 250, soy yo el que les estoy suplicando que crean en mí, no han querido creerme. Es Adonai, no son los pastores, los líderes, el que canta, tu mamá o tu papá cuando te echa cantaleta en la casa, pero realmente lo que está haciendo es tratándote de llevar por como dice la Torá. No es las leyes de la mamá o las leyes del papá o las leyes del novio o las leyes de la novia, es las leyes del Eterno. No son las leyes de la pastora Pili. ¿Quién dijo? O las leyes del pastor Roberto o las leyes de Camilo. No. Son las leyes de Adonai. Adonai fue el que dio esas leyes. Y él escogió a unas personas para darlas. Quiero que Jair me lea Números 18:1 para ya cerrar. Estamos empezando a cerrar. Jair. Espera que lo está buscando. Aquí vamos a ver que el Eterno no solamente da, porque uno dice, ay, pero es que le dio más autoridad a Aarón que a los demás. A los demás, pues ahí en el templo, pero Aarón puede sacrificar. Pero acuérdense, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Dale, Jair. And the Lord said unto Aaron, thus in thy sons the water house was free, when these shall bear the iniquity of the sanctuary, and thus in thy sons when three shall bear the iniquity of Isaac. Entonces, ¿de qué es responsable los levitas y de qué es responsable Aarón, Tito? ¿A qué se les va a demandar a los levitas? Acabamos de leerlo. Vuélvelo a leer en voz alta. The Lord said unto Aaron, thou and thy sons and thy father's house with thee shall bear the iniquity of the sanctuary, santuario, and thou and thy sons with thee shall bear the iniquity of the priesthood. Y los, what's priesthood? Sacerdotes. Exacto. A cada uno de nosotros se nos va a demandar por lo que tenemos, no por más. Si el Eterno te dio un talento, pero lo puedes poner al servicio del Eterno, pero no lo quieres hacer y simplemente no. Por ejemplo, un músico. Ay, pero es que yo sé tocar el bajo, pero yo el bajo no vengo a las prácticas ni nada porque no lo voy a tocar aquí, sino que yo quiero tocar un bajo en un bar, en una banda del mundo. El Eterno le va a demandar a él, ¿por qué? Por el tiempo, por el talento que él tiene. No le va a demandar por el piano porque pues no toca el piano, ¿cierto? Y así cada uno de nosotros le va a demandar por el talento que tiene, por el dinero que tiene, por las cosas que maneja, por la responsabilidad que tiene. Una vez se envidia mucho, ay no, pero es que ese hermano o esa hermana o aquel o tal tiene tanto dinero, yo quiero ser como él. Vean, agradezcamos al Eterno lo que nos ha dado. Porque no nos ha dado más es porque no lo sabemos manejar. Y tarde o temprano, cuando ustedes ya empecemos nosotros todos a madurar y el Eterno nos empieza a dar más y más y más, usted se va a dar cuenta, mientras más me dan, más responsable me hago ante el Eterno. Suficiente con la responsabilidad que tengo ahora, ¿verdad? Entonces, agradecer. Y ya se terminó el tiempo, ya Camilo me acaba de escribir que se terminó el tiempo, pero aquí comienzan a hablar es lo que ellos deben realizar, que nosotros ya lo sabemos. Y que las ofrendas, yo quiero que leamos 18:12 para poder irnos. Ya les voy a decir exactamente cuál, denme un momento. No, leamos el 8. Eduardo, duro. Dijo más Adonai a Aarón, he aquí yo te he dado también
el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Le sigo. Lía, ¿qué leyó Eduardo? Vuélvelo a leer, por favor, en voz alta. Dice Dios, dijo más yo a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado por razón de la unción y tus hijos por estatuto perpetuo. ¿A quién le daban las ofrendas? Aarón. ¿Para quién eran las ofrendas? Yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas que me hacen. El diezmo, la ofrenda, la primicia, lo que usted entrega. ¿Para quién es? ¿A quién se lo tienen que dar? A Adonai. Dice, las ofrendas son para mí, que el Eterno se las quiere dar a Aarón, a Yael. Pero ¿para quién son las ofrendas? Para Adonai. Dime, Cristi. Pero dice, verso 9, or restitution offering will be most holy for you and your sons. ¿Qué eso significa? Está hablando de los... Es que en el templo, en ese momento, habían diferentes clases de ofrendas y de sacrificios. Había sacrificio que era el del becerro, la oveja o el ternero. Esos eran los sacrificios de quemados, los que menciona. Luego dice ofrendas de cereales, estaba el trigo, estaba la cebada. Y luego dice, y los sacrificios por el pecado o la culpa, que eran adicionales otros animales que ellos tenían que llevar. Luego si seguimos leyendo, habla, y cada año, por el versículo 12, también te doy los primeros frutos de los israelitas que me traen cada año, lo mejor del aceite, del vino y del trigo. Y luego también habla de las frutas, que es justamente las canastas que hemos traído. Una canasta es de grano, la otra canasta es de lácteos y la otra canasta es de frutas. La de Sukkot, que ahorita la vamos a traer en Sukkot. Esas son las canastas. Y una vez más el Eterno dice, te doy, no es Tito te da, Edwin te da, Luis Eduardo te da, no, es yo te doy, o sea que son de Adonai, que Adonai se las quiera dar a los pastores de Israel Casa Integral, la pastora Pamela, al pastor Tomás, a los pastores de allá, porque lo que nosotros diezmamos y lo que nosotros ofrendamos y las primicias que damos son ofrendas que llegan a cada uno de los pastores de Israel Casa Integral y son ofrendas de sostenimiento del templo, pero nosotros cuando las damos se las estamos dando a Adonai, y Adonai ya él dijo, yo ya les diré cómo ustedes las administran. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que son para Adonai. ¿Qué hago yo? Pues yo cumplo. Cada que me llega el sueldo, ¿yo qué hago? Mando primicias y mando diezmos. ¿Verdad? Allá los demás, como verán, el Eterno allá mirará con ellos. En cuanto a mí, me pertenece entregarle a Adonai lo que es de Adonai. ¿Listo? Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como @talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai.